Hola a todos, en videos anteriores vimos cómo se sumaban o restaban vectores gráficamente, pero para aplicaciones concretas necesitamos llevar a números, o sea cuantificar la magnitud y la dirección del vector. Veremos que de esta manera realizaremos la suma y resta de vectores de una manera bien sencilla. Para ello lo que vamos a hacer es definir las proyecciones o las componentes del vector en determinados ejes coordenados y luego operar con estos valores. Para encontrar estas componentes, ubiquemos el inicio del vector en el origen del sistema de coordenadas y tracemos una recta perpendicular a cada eje y que pase por el final del vector. La intersección de estas rectas con los ejes serían las componentes del vector. En este caso, que estamos en dos dimensiones, el vector A tendría las componentes AX y AY. Estos serían, digamos, dos números, valores escalares. Para justificar esto, noten que podemos trazar dos vectores desde el origen, cada uno a lo largo de los dos ejes, hasta el valor de las componentes. Y si sumamos estos dos vectores, el resultado es el vector A. Antes de continuar, y para facilitar el trabajo, definamos unos vectores unitarios a lo largo de cada uno de los ejes. Un vector unitario lo vamos a definir como un vector de magnitud 1 y se puede encontrar fácilmente dividiendo el vector entre su magnitud. A los vectores unitarios a lo largo de cada uno de los tres ejes cartesianos los vamos a denotar como I, J y K. Y esto nos permite expresar el vector A como la suma de las dos componentes AX por I más AY por J. Las componentes del vector las podemos encontrar si conocemos la magnitud del vector A y el ángulo que forma con los ejes coordenados. En caso de dos dimensiones basta un solo ángulo. Entonces, si conocemos el ángulo que forma el vector, por ejemplo, con el eje X, la componente en ese eje la podemos obtener a partir de las identidades trigonométricas. AX sería entonces la magnitud del vector A por el coseno del ángulo y la componente AI sería la magnitud de A por el seno del ángulo. En el caso del vector que estamos mostrando, o sea, el vector A, las componentes serían 8 y 4, por lo tanto A sería 8i más 4j. Por otro lado, si lo que conocemos son las componentes del vector, AX y AY, la magnitud y la dirección se pueden conocer a partir de expresiones de trigonometría. La magnitud de A la obtenemos a partir del teorema de Pitágoras. En el caso de tres dimensiones, la expresión general es la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. El ángulo también se encuentra a partir de identidades trigonométricas. En este caso el ángulo sería la arcotangente de AY entre AX. Por lo general, el ángulo que nos dice la dirección del vector es el ángulo con respecto a la dirección positiva del eje. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tengamos vectores que están apuntando hacia otros cuadrantes, como el ejemplo que estamos mostrando. En este caso, las componentes serían de AX sería igual a menos 4, AY sería igual a 3. Y en este caso, el vector estaría apuntando hacia el segundo cuadrante. El ángulo que forma con el eje X negativo sería de 37 grados y por lo tanto el ángulo que forma con el X positivo sería 143 grados. Ahora veremos cómo de manera muy sencilla se pueden sumar dos vectores si conocemos las componentes de cada uno de ellos. En este caso, lo único que se hace es agrupar las componentes correspondientes a cada coordenada y sumarlas. En el ejemplo que estamos viendo, el vector A tiene componentes 5 y 4 y el vector B 4 y menos 8. Al sumarlos, el resultado es el vector C con componentes 9 en la dirección Y y menos 4 en la dirección J. Comprobemos ahora que la suma gráfica coincide con esta suma algebraica y como estamos viendo la coincidencia es perfecta. Si en lugar de las componentes de los vectores conocemos las magnitudes y los ángulos, entonces tendremos que calcular cada una de las componentes de los vectores como vimos anteriormente y aplicar este método. En el caso de la resta, el procedimiento es el mismo.
Hagamos ahora un ejemplo con otros dos vectores cualquiera. Ubicamos ambos vectores en el origen, determinamos sus componentes y vamos a proceder de la misma manera, lo que en este caso restamos algebraicamente ambos vectores. Agrupamos las componentes por cada dirección en el espacio, o sea, agrupamos las componentes en la dirección del eje X, representado por Y, las componentes del eje Y, representado por J, y como estamos viendo en pantalla, nos da como resultado un vector C igual a menos 2Y más 8J. Igualmente podemos comprobar que gráficamente se obtiene el mismo resultado. Como ejemplo, y por completitud, determinemos la magnitud y la dirección de este vector resultante, el vector C. En este caso, calculamos la magnitud del vector con la fórmula que habíamos visto anteriormente como la raíz de la suma de cada una de las componentes al cuadrado y obtenemos aproximadamente 8.25. Por otra parte, el ángulo lo calculamos a partir de la fórmula para la arcotangente, que sería la división entre la componente A sub I entre la componente A sub X. Y obtenemos un ángulo aproximadamente igual a menos 76 grados. ¿Qué significa esto? El signo menos se obtiene en la arcotangente en el segundo y en el cuarto cuadrante. En este caso estamos en el segundo cuadrante y 76 grados o menos 76 sería el ángulo con la dirección menos X del eje. Por lo que el ángulo con respecto al eje X positivo sería 180 menos 76, que sería igual a 104 grados. Bueno, hasta aquí lo que les teníamos de suma y resta de vectores algebraicamente. Ahora solo les resta buscar algunos ejercicios, practicar, pero toda la teoría está aquí incluida. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.